Buenas noches, mi nombre es Maino Francisco Saculchoc. Les platicaré sobre características de las gráficas de barras. ¿Para qué sirven? Los gráficos de barra representan visualmente los datos recolectados en barras verticales u horizontales. Su uso radica en su potencial comparativo entre categorías o cualidades de una variable. Tenemos un ejemplo de aquí de una gráfica sobre los resultados de una encuesta que se les hicieron a los alumnos del primer año. Aquí tenemos en el lado vertical el número de alumnos que les gustan practicar los diferentes deportes. En horizontal tenemos los diferentes deportes que ellos practican. En histogramas ¿Para qué sirven? Los histogramas representan datos acumulativos continuos en barras verticales u horizontales. Su uso radica en su potencial para mostrar distribuciones de datos cuantitativos. No hay que confundir los histogramas con los gráficos de barras, puesto que estos últimos sirven para comparar categorías de una variable. Las principales características de los histogramas son: solamente se representa una sola variable. Las variables representada debe ser cuantitativa continua. A cada intervalo de la variable le pertenece una única barra. Cada barra tiene el mismo ancho concreto. El alto de la barra para cada intervalo dependerá del valor de su frecuencia. El gráfico puede adoptar un formato vertical u horizontal en un histograma, o la inversa para la versión horizontal. El eje X abscisas representa a cada intervalo de la variable. El eje Y ordenadas representa la frecuencia de cada intervalo de la variable. ¿Cómo construir un histograma? Partimos de la tabla de frecuencia con datos agrupados y seguimos con los siguientes pasos. En el eje horizontal X colocamos los límites de clases opcionalmente. Puedes colocar las marcas de clases. 2. En el eje vertical Y colocamos las frecuencias. Se suele tomar la frecuencia absoluta, pero también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual. Dibujamos las barras de cada clase, teniendo en cuenta que la altura de cada barra es igual a la frecuencia. Como podemos observar, tenemos lo que es una tabla con tiempo de llamadas, marcas de clases, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia porcentual. Por medio de esta tabla podemos nosotros diseñar diferentes tipos de gráficas. Ejemplo 1. Se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencia con datos agrupados. Construir un histograma de frecuencia. Como podemos ver, tenemos un histograma de tiempo de llamadas. En frecuencia absoluta, estos datos los sacamos de este cuadro, que son estos datos. Y en tiempos, lado horizontal, lo sacamos de donde dice tiempo de llamada. Aquí se comienza de menor a mayor, y en horizontal se empieza de mayor a menor.